Bienvenidos a otro video de Anatomía y Fisiología Humana. A este trabajo se lo dedico especialmente a Vicky y a Maricruz, que casi bajo amenazas me pedían la dedicatoria de este video, lo cual estoy cumpliendo en este preciso momento. En este trabajo me voy a ocupar de algunos aspectos del metabolismo de los hidratos de carbono, de las hormonas que los regulan y de las relaciones que esto tiene con el ejercicio. Cuando ingerimos alimentos, luego el proceso de digestión se va a encargar de degradarlos en elementos más simples, como por ejemplo los macronutrientes o nutrientes energéticos, entre los cuales encontramos los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, y los micronutrientes o nutrientes no energéticos, entre los cuales están las vitaminas y los minerales. Referido a los macronutrientes, la digestión lo va a degradar en elementos más simples. Las proteínas se van a degradar en aminoácidos, los carbohidratos en hexosas, como en el caso de la glucosa, una azúcar de 6 carbonos, los lípidos en ácidos grasos, y estos se van a distribuir por la sangre, van a viajar por la sangre hasta llegar a las células, a la cual van a ingresar. Van a ingresar y se van a encontrar dentro de la célula en una serie de reacciones químicas que es conocida como el ciclo de Krebs, que si observamos el esquema es la vía final común, la vía metabólica común de los macronutrientes, que a medida que van siendo degradados se encuentran en esta vía metabólica común denominada ciclo de Krebs, que tiene como finalidad la producción de energía en la forma de ATP y la liberación de agua y de dióxido de carbono como elementos de desecho. El ciclo de Krebs, se produce en el interior de la mitocondria, en la matriz mitocondrial, y la producción de ATP particularmente en las crestas mitocondriales. Todos estos temas lo hemos visto también en otro video que recomiendo la visualización, que es el video de organelas citoplasmáticas. De todos los nutrientes, los macronutrientes, en este trabajo me voy a concentrar en el metabolismo de los hidratos de carbono, de los cuales voy a tomar como referencia a la glucosa, un azúcar de 6 carbonos, a la cual voy a considerar la unidad. Esta glucosa es la forma circulante en la que encontramos los hidratos de carbono. ¿Qué quiero decir? Que la vamos a encontrar presente en la sangre, circulando en la sangre. La glucosa en sangre es denominado glucemia y es un elemento indicador de algunas enfermedades metabólicas, como es el caso de la diabetes. La glucosa, decía esta unidad, que es la forma circulante de los hidratos de carbono, se va a almacenar en el hígado y en el músculo, pero bajo la forma de glucógeno, su polímero. La glucosa se va a combinar con muchas otras unidades de glucosa para formar glucógeno. Y ese glucógeno se va a almacenar entonces en el hígado y en el músculo. Vale decir que la glucosa es la forma circulante y el glucógeno son las formas de depósito que tienen los hidratos de carbono en el organismo humano. El proceso por el cual unas múltiples unidades de glucosa se combinan para formar la molécula grande de glucógeno se llama glucógenogénesis. Es la génesis del glucógeno, la formación de glucógeno, la producción de glucógeno que responde a sucesivas incorporaciones de estas unidades de glucosa. El proceso inverso, o sea, la degradación de glucógeno para liberar unidades de glucosa, muchas unidades de glucosa, se conoce como glucogenólisis, es la lisis del glucógeno, o sea, la ruptura del glucógeno. Hay situaciones en las que nuestro organismo, que presenta glucosa circulando en sangre, las debe almacenar y ahí entonces esa glucosa se forma
se transforma en glucógeno, que es la forma de depósito, y hay veces que necesitamos mayor cantidad de glucosa en sangre, para lo cual los depósitos hepático, muscular, van a degradar su glucógeno para liberar glucosa a la sangre y de esa manera mantener la homeostasia, mantener el equilibrio. La glucosa a su vez se va a formar a partir de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, más energía. Se va a formar a través de un proceso denominado glucogénesis. No confundir con glucogenogénesis. Esto es glucogénesis, la producción de glucosa, la formación de la glucosa. Y el proceso inverso se llama glucólisis, que es la degradación de glucosa en sus elementos. La glucólisis, cuando veamos la parte de metabolismo, vamos a ver que la glucólisis consiste en la degradación de glucosa y en dos moléculas de ácido pirúvico, piruvato, con la producción de ATP y energía. Lo traduzco a esto. Recordemos que la glucosa es un azúcar de 6 carbonos y las moléculas de ácido pirúvico o piruvato son moléculas de 3 carbonos, por eso lo de 2 moléculas de piruvato. Que están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Ahora, lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista energético es que la glucólisis va a ser un recurso de nuestro organismo para producir energía en forma de ATP. Y la glucólisis también debemos recordar que es un proceso que se produce en el citoplasma de la célula. Ahora, hay otra forma mediante la cual se puede producir glucosa, que es la producción de esta a partir de elementos no glucídicos. ¿Qué quiere decir elementos no glucídicos? Elementos que no tienen nada que ver con los hidratos de carbono. ¿Cuáles? Aminoácidos, que son producto de la degradación de las proteínas, o ácidos grasos, que es el producto de la degradación, son los monómeros de los lípidos. O sea, no tienen nada que ver con los hidratos de carbono. Pero ¿qué ocurre? En las reacciones químicas, en situaciones de emergencia, puede ocurrir que ante una falta de glucosa se pueda producir esta glucosa a partir de estos elementos no glucídicos. O sea, se puede producir glucosa a partir de aminoácidos y ácidos grasos. El proceso por el cual esto ocurre se denomina gluconeogénesis. Es la génesis, es la formación de glucosa a partir de elementos que no tienen nada que ver con los hidratos de carbono. Bien, hemos visto en este esquema cómo se interconvierten los distintos hidratos de carbono, las distintas formas de organización de los hidratos de carbono. Ahora, ¿quién lo regula todo esto? No nos olvidemos también que aquí se juegan cuestiones relacionadas con la energía, que es la que necesitamos para movernos. Pero ¿quién lo regula? Lo regulan las hormonas. ¿Y qué hormonas? Hay dos hormonas principalmente, la insulina y el glucagón, que son dos hormonas que produce el páncreas. Recordemos que el páncreas es una glándula anfícrina. ¿Qué quiere decir esto? Es una glándula que tiene dos tipos de secreciones. Una exócrina, que es el jugo pancreático con funciones digestivas, y una endocrina, que es esta a la que nos estamos refiriendo, con funciones de regulación. Este páncreas tiene células alfa que van a producir la hormona glucagón. Esta hormona es hiperglucemiante, aumenta la glucemia, aumenta los niveles de glucosa en la sangre, o sea, aumenta la glucemia. Y las células beta del páncreas van a producir la hormona insulina, que es una hormona hipoglucemiante, que hace ¿cuál es la función de la insulina? Disminuir los niveles de glucosa en sangre, disminuir la glucemia. Con lo cual estoy diciendo que insulina y glucagón son hormonas antagónicas. Y del interjuego entre ambas es que se va a resultar la regulación de la glucemia. Veamos ahora cómo esto se
se regula. ¿Qué es lo que ocurre con la glucemia? Tomemos este ejemplo primero. Si tenemos un nivel alto de glucosa, ese nivel alto de glucosa, esa glucemia elevada, va a ser la señal, va a ser el estímulo que van a captar las células beta del páncreas que van a producir insulina. Y la insulina va a tener una función primordial. Como decíamos, es una hormona hipoglucemiante. Pero ¿cómo va a bajar la glucemia? Va a bajar la glucemia haciendo que aumente la permeabilidad de las células para la glucosa, permitiendo que la glucosa entre dentro de la célula, que la glucosa ingrese a la célula. Vale decir que si la glucosa que estaba en exceso en la sangre ahora entra en la célula, ya no está más en la sangre. Por lo tanto, la insulina cumplió su función hipoglucemiante. Permite que la glucosa entre a la célula. ¿Para qué? Para que la célula la pueda aprovechar como energía. ¿Para qué? Para que nos podamos mover, para que podamos realizar ejercicios. Esa glucosa va a ser el combustible que van a utilizar las células para realizar el movimiento. La otra función que tiene la insulina es la de, volvamos hacia atrás, la otra función que tiene la insulina es la de aumentar los depósitos hepáticos y musculares de glucosa. Vale decir que va a aumentar, va a estimular la glucógenogénesis. Va a hacer que esta glucosa que estaba en la sangre, que era nuestra unidad, se combine con varias otras unidades para formar glucógeno, que, como habíamos dicho anteriormente, es la forma de depósito de los hidratos de carbono. Y si la glucosa está acá, ya no está acá. Por lo tanto, ahí se ha restablecido, ha disminuido los niveles de glucosa que, como veíamos en el esquema, originalmente estaban elevados. O sea, que la insulina va a hacer fundamentalmente dos cosas. Va a aumentar la permeabilidad para promover el ingreso de la glucosa dentro de las células y va a estimular el proceso de glucógenogénesis. Ambas situaciones van a hacer que disminuyan los niveles de glucosa en la sangre, que disminuya la glucemia. Y de esa manera se restablecen los niveles normales de glucosa en sangre. Veamos qué ocurre en el caso contrario, si hay un nivel bajo de glucosa. Es lo que quiere representar este esquema acá con un puntillado bastante tenue. Este nivel bajo de glucosa, o sea, la hipoglucemia, resulta un estímulo para el páncreas, para las células alfa del páncreas. Y estas células alfa del páncreas, al ser estimuladas por una hipoglucemia, van a responder a ese estímulo produciendo la hormona glucagón. Y decíamos que la hormona glucagón es hiperglucemiante, va a aumentar la glucemia, los niveles de glucosa en sangre. ¿Y qué es lo que va a hacer el glucagón? Lo que va a hacer es aumentar la glucogenolisis y la gluconeogénesis. Recordemos que el problema era que había poca glucosa en sangre. En esto consistía el estímulo sobre las células alfa que producían glucagón, que lo que hace, veámoslo en el esquema, es aumenta la glucogenolisis para que haya más glucosa en sangre y aumenta la gluconeogénesis para que haya más glucosa en sangre. Esa es la acción del glucagón. ¿Y por qué el profesor de educación física necesita conocer estas cuestiones? Primero porque estamos hablando de la glucosa, estamos hablando del principal hidrato de carbono que aporta energía, esa energía con la cual se van a realizar todas las actividades físicas, el ejercicio inclusive. Y a la vez que conociendo esto, tenemos el ABC para interpretar cuál es la función que puede cumplir el profesor de educación física colaborando
con las personas enfermas de diabetes. Veamos dos palabras, no vamos a tratar aquí la diabetes, pero veamos dos palabras para saber de qué se trata. Pueden ocurrir dos cosas: que el páncreas no fabrique insulina, con lo cual estamos en presencia de una diabetes de tipo 1 o insulino dependiente, en la cual la persona tiene que proveerse de la insulina a partir de elementos externos, o sea, de insulina, ya que el páncreas no produce la insulina, se la tiene que proveer como insulina exógena. Y la otra alternativa es que el páncreas la produzca, pero que ésta no ejerza adecuadamente su acción, con lo cual estamos en presencia de una diabetes tipo 2, que es una diabetes no insulino dependiente. Y ahí especialmente el profesor de educación física va a poder desarrollar una tarea muy importante. En ambas, si se quiere, pero en esta va a poder disminuir las tomas de la medicación. Acá en este dibujo es muy gráfico. Que es lo que está diciendo es que a través de una simple caminata, simple pero importantísima caminata, regular, sistemática, el profesor de educación física puede contribuir a disminuir los niveles de azúcar, disminuir la glucemia, que es el principal problema del enfermo de diabetes. Esto no es un video de diabetes, es un video de el metabolismo de los hidratos de carbono, pero no podemos dejar de nombrar, de mencionar estos temas y las relaciones que tienen con la actividad física. Bueno, esperando que este video haya sido de interés y de utilidad, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros ante cualquier duda mediante el Facebook de nuestra Cátedra de Anatomía Funcional o al correo electrónico alfredorafaelmurici@gmail.com, y también podés consultar nuestra página web cuya dirección sale ahí en pantalla. Si esto te ha resultado de utilidad, te pedimos que nos acompañes con un me gusta en este video de YouTube y a suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias y nos encontramos en otra oportunidad.